Entonces, ¿quién sostiene la verdad, no? Ya no son las heridas, no es el miedo, es lo que tú haces, que dices que es verdad, que lo sostienes y que haces que encima en tu realidad lo corrobores porque te pones a ver noticias que te dicen es que no hay trabajo y tú dices, ¿ves? Yo tenía razón. Entonces, mientras sigas comprando esa verdad, esa es la realidad que tú vas a vivir. Para poder manifestar lo que quieres vivir no es cuestión de pensarlo, sino de serlo. Y el serlo significa la verdad que sostienes. Bienvenidos una vez más a un episodio de Únicamente. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es Juanlu Carbonell, es autor de 3 libros, es fundador de la Escuela Pispis, donde ayuda a muchas personas a transitar por el camino del autoconocimiento y el crecimiento personal. Bienvenido, Juanlu. Muchas gracias, Daniela. Un placer tenerte aquí. Bueno, que yo esté aquí contigo, mejor dicho. No, el placer es mío. Me encantaría empezar esta entrevista conociéndote un poquito más. ¿Quién era Juan Lu antes de fundar esta escuela, de escribir libros sobre espiritualidad y autoconocimiento? ¿Qué situaciones ocurrieron en tu vida para que tomaras este camino? Bueno, Juanlu pues vivía la vida como cualquier ciudadano de este planeta, ¿no? Vivía la vida a vérselas venir, había que luchar mucho, había que trabajar en algo, había que ser algo en la vida, por eso estudié, había que intentar subsistir e intentar comprarte un coche, y si el día de mañana te podías comprar una casa, pues mejor, y si tienes una familia, pues genial, ¿no? Y entonces seguir ese modelo de vida donde todo parece ser que tiene que ser así, ¿no? Entonces a través de esas experiencias, ¿no? Donde a través de, pues, por ejemplo, el mundo del deporte, yo era muy futbolista, muy futbolero, me gustaba mejorar al fútbol y tener muchas desilusiones, muchos fracasos que no supe entender, me llevaron a estados, pues, personales muy complejos, pero sobre todo porque eran llenos de incertidumbre, ¿no? Juanlu, a pesar de ser luchador, responsable, no dejaba de intentar muchísimas cosas, se sentía súper vacío, ¿no? Entonces, ese Juanlu que estaba vacío, pues transitaba la vida desde prácticamente que desde 18, 19 años, pues camuflándose con cualquier cosa, ¿no? Es decir, pues con irte de fiesta con tus amigos, con no responsabilizarte de tus situaciones emocionales, me metí hasta de profesor de baile porque se me daba bien con tal de escapar, ¿no? De las vivencias semanales que tenía del trabajo que no me gustaba hacer. Entonces, cuando vives eso durante mucho tiempo y te cuestionas si la vida es esto, esa fue mi gran pregunta, pues entonces cuando realmente te lo tomas de verdad en serio y dices algo más tiene que haber, entonces las respuestas empiezan a aparecer, ¿no? Pero para llegar a eso, pues como te decía, ¿no? Eh, Cada uno tiene su camino, ningún camino es perfecto ni mejor que el otro, todos hemos vivido situaciones complicadas, pero en lo individual cada uno vive su peor situación, no se puede comparar, porque al final solo lo puede experimentar uno y entender uno. Pero eso es, como decía, no recuerdo cómo se llamaba el autor, decía, si el ser humano ha fracasado en la vida, no es malo del todo porque al fin y al cabo intentó superarse, ¿no? Y ese es el gran tema. Cuando uno pone conciencia en los fracasos que tuvo, se permite ver las oportunidades que no vio en ese momento para que a partir de ahora, cuando un no llegue a tu vida, cuando algo que está delante de ti no es lo que quieres, puedas observar qué te quiere decir para acercarte a lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó a cambiar todo. Ese Juanlu que estudió ingeniería, que después estudió un máster en la Universidad de Alicante, que empezó a trabajar en el sector inmobiliario en la época de la crisis, vendiendo pisos de banco, viajando de Alicante a Valencia, y después se vino a Málaga con tal de expandir su vida e entender que tenía que ver algo nuevo para cambiar las cosas. Vivir experiencias pues muy buenas y a la vez también experiencias pues dolorosas, de pérdidas de confianza, de sentirse uno defraudado, de sentirse uno señalado, pues después de todas esas experiencias, de no entender por qué te pasaban, pues como repito, ¿no? Llega un instante en el que cuando uno quiere cambiar la vida, pues las cosas suceden, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo. Te estoy hablando hace 10 años ya. Hace casi 10 años empezó el gran cambio. Empecé a cuestionarme muchas cosas y
porque al fin y al cabo no me creía que el ser humano tendría que vivir en ese estado de incertidumbre o de cuestionamiento constante de decir si la vida he nacido para esto, he nacido simplemente para trabajar, he nacido simplemente para obedecer, he nacido simplemente para hacer lo que se supone que tengo que hacer según mi familia. Aún recuerdo el día que subía para Alicante, yo viajaba de Málaga y me preguntaba qué sentido tenía la vida y sobre todo qué sentido tenía que yo estuviera subiendo a Alicante con el coche para ver a mi familia, porque en realidad lo estaba haciendo de alguna manera para demostrarles que a pesar de haberme ido, siempre estaré para ellos, ¿no? Era una forma de ir a visitar a la gente para sentirme al menos reconocido, ya que yo solo en Málaga, porque estaba solo, no tenía capacidad de reconocerme a mí mismo, ¿no? Y decía, ¿y por qué hago esto? ¿Por qué se supone que tengo que seguir a las costumbres que vivimos hoy en día, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que hacer lo que se supone que está establecido? No digo que esté bien o mal, pero ¿por qué tengo que hacerlo, no? Entonces ahí empezó mis grandes conversaciones con mi hermano, que mi hermano pues ya hacía muchos años que estaba despierto, y mi padre, y entonces empezó el gran cambio. Ahí empezó el gran cambio. Y ese Juan Luque pasó de ser ingeniero a tener un máster, a ser una persona muy lógica, pragmática, de solo objetivos, de estar sufriendo, pero da igual, hay que seguir luchando porque la vida es una lucha, pues de repente, ¡pum!, cambia, ¿no? Y hasta ahí te puedo contar un poquito de resumidas cuentas, porque serían muchas cosas, pero desde luego sí que he habido frustraciones muy grandes, decepciones muy grandes, que me llegaron a decir, bueno, pues mira, me vuelvo a Alicante, me vuelvo a mi casa, a mi madre, y me pongo a trabajar en cualquier lado, ¿no? Pero no me podía creer que eso tendría que acabar otra vez así. Creo que podía acabar diferente, ¿no? Y ahí empieza todo, ahí empieza la gran aventura. Ujú. Mira, normalmente la gente que entrevisto siempre me dice, sufrí, muchos me hablan de divorcios, ¿no? Será porque, bueno, siempre atraemos lo que somos y bueno, yo he experimentado también en mi familia muchos divorcios, vengo de padres divorciados, separados y siempre es, a partir de un divorcio me cambió la vida, me abrí Ujú. espiritualmente, comencé a conocerme a mí misma o alguna enfermedad muy grave, ¿no? Pero ahora recién estoy comenzando a tener invitados que me dicen, mira, no, simplemente no me conformaba, ¿no? Con conseguir tal vez lealtades familiares, doctrinas, seguir el Claro. camino que todo el mundo tiene que seguir. Y tú me hablas de dos personas muy importantes en tu vida, forman parte de tu familia, tu hermano y tu padre, que me dices que estaban ya despiertos para la gente que todavía no está muy familiarizado con qué es despertar, ¿no? Porque despertar puede significar muchas cosas. ¿Qué fue el despertar para ti? O sea, ¿qué tipo de consejos o sabiduría te dieron estos miembros de tu familia para que tú despertaras? Bueno, principalmente creo que llegó el momento de tomar un conocimiento que de alguna manera iba más allá de lo que había establecido esta sociedad, ¿no? Parece ser que todo está establecido según la educación que vivimos y hay un conocimiento mucho más original, ancestral, que sigue vivo y de hecho pues tengo aquí muchos libros que hoy en día yo ya tengo, ¿no? Y que de alguna manera me prestaron la oportunidad de recomendarme algunas lecturas, ¿no? Y a partir de conversaciones me encontré con que todo va más allá de lo que hasta este momento tú has conocido. De hecho, hoy en día puedo decirte que mi gran frase es haz conocido lo desconocido, porque solo ahí encontrarás respuestas que tanto tiempo llevas buscando, porque no es imposible que las encuentres donde hasta este momento no están. Luego tienes que ir a lo nuevo, ¿no? Y eso me permitió, pues, a través de la escucha y de lo que me contaban, pues un poco posiblemente aún recuerdo, si me tengo que dar con una frase, fue la de mi padre, que me dijo, te ofrezco este libro, ¿vale? Que exactamente es el libro que está aquí, que es el libro de Urantia. Entonces es un libro que quizás es un libro un poco que quizás era demasiado para ese momento, ¿no? Pero mi inquietud era tan grande que me daba igual, ¿no? Y me dijo, si te lees este libro, nada va a volver a ser como antes, ni tú vas a volver a ser como antes. Es como, era como la situación, la escena de Matrix, ¿no? Pastilla roja o azul. Exactamente la misma. Yo le dije, me da igual, me da igual. O sea, yo necesito, yo tenía esa inquietud de saber más, porque a mí me llamaba la atención de que a través de lo que, de las cuestiones que yo tenía,
algo había más que no se me estaba contando, ¿no? Y ese libro empezó a abrirme un mundo. No te digo que sea el gran libro que recomendaría yo, porque quizás tiene un lenguaje quizás muy, 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 muy denso, pero sí a partir de ese libro empecé pues, a leer a David R. Hawkins con el libro de Dejar ir, Los 100 niveles de conciencia, y ese libro fue una gran inspiración, porque a través de ese libro y otros que ya me había leído, pero que incluso había sido de geometría sagrada, había leído libros ya que a veces decía, hoy me preguntaba, quien me viera con otros ojos diría, ¿qué hace este loco leyendo este tipo de libros, ¿no? Pero me llamaba la atención y todo eso me iba abriendo un mundo que aunque no tenía mucho orden, porque al final hablaba de una cosa, leía otro libro de otra cosa, había otro libro de otra cosa, eran demasiadas cosas, pero poco a poco yo sabía que eso me iba a dirigir a un lugar, ¿no? Iba a ir a encontrar con algo que me conectara. Y empezó con David R. Hawkins con un libro que me regaló, fíjate por dónde, mi suegra, años más tarde, un año más tarde, y ese libro fue para mí la gran revelación. Un libro que me permitió entender un más allá respecto al conocimiento de lo que es el ser humano y de cómo trascender quizás el pasado y el futuro para solo vivir en el presente. Está claro que como en la humanidad en la que vivimos es muy complicada vivir en el presente porque las circunstancias, el entorno, yo tengo un hijo, tengo una familia, mi mujer, tengo pues, la escuela, pues me gusta ir a entrenar, hacer deporte, me gusta también irme con mis amigos. Entonces, todo eso al final nos permite estar en el presente, pero a la vez también nos puede atrapar, ¿no? Y Dejar ir es uno de los libros que a mí me inspiraron para escribir mi primer libro, Aprende a olvidar, que si bien no tiene nada, no es que no tenga nada que ver, es la inspiración que me permite ir al encuentro de ese primer libro, ¿no? Entonces, desde ese consejo de mi padre de si te lees este libro o inclusive cualquier otro, ya jamás vas a volver a ser el de antes, me permitió tomar la conciencia de que yo no quería ser el que había sido hasta ahora, porque realmente me cuestionaba si la vida es así, yo para qué quiero ser lo mismo. Hoy en día contemplo a amigos, familiares que están en el mismo lugar y que desde el respeto, pues evidentemente pues no tengo nada que decir, ¿no? Pero sí que me permite darme cuenta de que en ese lugar o en esa manera de pensar yo no quería estar. Hoy desde el respeto puedo entenderles mucho más, puedo saber perfectamente lo que sienten dentro de que es desde mi experiencia que yo tuve, pero me permite darme cuenta de mi propia evolución, de que sí que estoy encontrando un gran motivo, que soy yo, es un motivo ultra interior, ultra, pues tan profundo, que me permite vivir a través de lo que realmente soy. Pero para llegar a eso tienes que realmente trascender y dejar atrás muchas cosas, dejar ir, ¿no? Como era el libro de David R. Hawkins. Tienes que dejar ir no simplemente la emoción, sino a veces muchas relaciones, personas que por motivos, pues si quieres avanzar, tienen que dejar de estar, porque si no te atrapan en el lugar que no quieres vivir. Y eso pasa naturalmente cuando ya estás en el camino, pero anteriormente costaba más, ¿no? Tenía miedo también de dejar de ser lo que vinculaba a mi antiguo Juanlu, ¿no? Porque al final ese Juanlu que tenía muchos amigos, que tenía 5.000, 10.000 amigos en Facebook, en Instagram, era el que más amigos tenía del mundo porque jugaba al fútbol y... No, yo no quería ser eso ya, porque eso en realidad era una careta o una máscara que me llevaba a lo que yo no quería, ¿no? Entonces, si tuviera que decirte el consejo es que, aunque a veces llegue ese antes y ese después, o ese punto de inflexión de digas, wow, si yo adelanto, avanzo, voy a tener que entender que jamás voy a volver a ser el mismo y eso va a repercutir en mi entorno, en mis relaciones. A veces la decisión es dura, pero es lo mejor que puedes hacer porque si tú no encuentras tu verdadera coherencia en ti, tu verdadero sentir puro, todo lo demás no sirve para nada. Lo único que hace es perjudicarte, que la vida te llene de síntomas, de enfermedad, de malestar emocional, de ignorancia, de sentirte incomprendido. Y eso vale demasiado para, para lo que tú vales en realidad, ¿no? O mejor dicho, es demasiado costoso para el valor que tú tienes de esa grandeza que portas dentro que tienes que despertar. Así que sé que me he ido un poquito por ahí, ¿no? Pero respecto a tu pregunta, pero creo que venía un poquito al cuento. Ujú. Mira, para la gente que me dices que sí, que lo ves pues en ese camino tal vez de seguir un trabajo convencional, que en realidad no disfrutan, que les quita la energía, tal vez por miedo a juicios del que dirán de atreverme a lo que realmente quiero hacer o creer que lo que quiero hacer no me va a sustentar económicamente. Siempre, bueno, normalmente todos estos juicios están basados en miedos, ¿no? Y en creencias que
que nos pueden limitar. Hablemos un poco de las heridas que pueden haber detrás de esos miedos. ¿Por qué a una Bueno, persona le cuesta tanto salir de, bueno, de su vida pasada y atreverse a vivir una nueva? Bueno, principalmente, más que heridas, es porque vivimos en un sistema educativo donde la supervivencia es la base de todo, ¿no? Es el miedo a perder, el miedo a no tener, el miedo a no poder, el miedo a saber o no saber. Todo eso nos lleva a vivir siempre en supervivencia. Y todo lo que hacemos se detona, se dispara en nuestro interior desde ese lugar, de la supervivencia. Es decir, yo tengo miedo a no vivir. Y el inconsciente, en este caso, que nos ha permitido sobrevivir, o lo que sería el ego y el inconsciente, no voy a entrar quizás en eso, pero que nos ha permitido subsistir y que la raza se sostenga, porque al ataque de un león tú salías corriendo, pero hoy en día ese instinto que era, digamos, del cuerpo, que era a través de lo que percibía del entorno, podríamos decir que se ha instaurado en el mundo de lo simbólico, en el mundo de los pensamientos, ¿no? Entonces, a la mínima se disparan un sinfín de detonantes, como diría Sofía Lupien, que es una de las mayores psicólogas de, no sé si recuerdo que era, no sé si recuerdo que estaba en Estados Unidos, no en Canadá, creo que era de Canadá, y esta mujer decía en uno de los reportajes que tuve ocasión de ver de ella, de redes, que era de nuestro querido Punset en su momento, Sofía Lupien decía lo siguiente, que habían 4 disparadores que detonaban lo que es el estrés en el ser humano, luego detonaban la supervivencia, porque el estrés cuando es detonado por la incertidumbre, la novedad, la amenaza a mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, y lo que sería la novedad, la incertidumbre, las amenazas, y el cuarto ahora mismo se me ha olvidado, pero bueno, que los 4 lo que tenían que venir a decir siempre lo mismo, es que en ti disparaba lo que es el cortisol, es una hormona que lo que te genera es el estrés, ¿no? Y el cortisol, en su palabra misma, es espectacular porque corta el sol. Y si tú portas la luz dentro de ti, te la está cortando porque al final todo lo que hay en tu entorno está detonando en ti esa supervivencia que te atrapa y te hace vivir en estados completamente, digamos, bueno, en el que crees que sin algo en concreto tú ya no puedes vivir. Entonces, todo aquello que es nuevo, todo aquello que es incertidumbre, todo aquello que puedes sentir, que te puedes hacer sentir amenazado y que no tengas el control, ese era el cuarto, te lleva a vivir en un estado completamente caótico, ¿no? De hecho, en el 2020, ¿qué pasó? Incertidumbre, novedad, amenazaba y encima no tenías el control. Los 4 detonantes estaban ahí puestos para que tú te pudieras volver loco y te dejaras guiar simplemente porque lo que decía el poder y hicieras lo que te dijeran porque en el fondo, como no tenías control de ti mismo, no tenías autoconocimiento, no tenías una manera de reflexionar, de cuestionar, de evaluar la situación, te dejaba llevar por tu instinto, que está en lo simbólico, todo ese miedo se disparaba y la supervivencia te llevaba a obedecer cualquier cosa con tal de vivir, ¿no? Entonces, claro, cuando ves eso en ese entorno, en ese año, te das cuenta de cómo eso siempre ha sido lo que ha vivido la humanidad, pero fue en un punto donde se juntaron ya, pues evidentemente fue mucho más impactante, ¿no? Pero eso al final es lo que la gente le lleva a no ir hacia lo nuevo, a estar en un trabajo sometido que no le gusta con tal de sobrevivir y no de atreverse a vivir una vida diferente. Yo aún recuerdo cuando me dejé mi primer trabajo, que era el del sector inmobiliario, pasaba una serie de circunstancias. Yo estaba en Madrid y cuando no estaba en Madrid de reunión, ¿no? Y entonces en esa reunión sucedieron cosas que no entendí porque me parecieron súper descabelladas. La directora de la empresa y la jefa de España decían que cobraban lo mismo que yo, cuando a mí me iban a responsabilizar de un puesto en concreto, de que era jefe de ventas de toda Andalucía. Estábamos hablando de un puesto muy alto y una responsabilidad muy alta para mi juventud en ese momento, pero aún así yo pedía que se me apagara, sobre todo porque las horas de trabajo iban a ser infernales. Y cuando yo recibí esa respuesta y yo ya había leído algún librito y me empecé a preguntar y a cuestionar que aquí esto no era normal, me di cuenta enseguida que esa respuesta no era, no es que no fuera la correcta, pero si una directora de una empresa nacional cobra lo mismo que yo, algo va mal. Entonces, si esa respuesta es la que me das, es porque evidentemente no me quieres decir la verdad. En vez de decirme, oye, mira, no, Juan, no te voy a pagar más. Pues ya está, dime las cosas como son. Pero no me vengas con esa justificación. Entonces, en ese momento salí. Te quiero contar esto porque salí, llamé a uno de mis mejores amigos de ese momento y le dije, Nacho, o yo estoy loco o algo no va bien. Necesito simplemente contártelo para que me digas qué observas aquí, ¿no? ¿Y sabes lo que me contestó? Me dijo, mira, en 3 horas tienes que responderme a esto. ¿Quieres venirte a trabajar conmigo? Y era todo el mundo del internet, todo lo que marketing hace ya 6 7 años, ya no me acuerdo.
Y fue como, ¿cómo que en 3 horas? ¿Sabes? Y me iba a comer y ahora tengo que darte una respuesta para cambiarme de trabajo cuando salía de aceptar una nueva responsabilidad y fue como de locos, ¿no? Pero en ese instante dije, no le respondí que sí inmediatamente, pero simplemente fui a comer para fortalecer el sí, porque al fin y al cabo era el momento de cerrar. Pues a pesar de que le dije que sí y el lunes comuniqué a la empresa que me iba, cuando comuniqué que me iba a las directoras, en este caso, ¿cómo nos haces esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo eres así? Y decía, joder, o sea, encima soy el malo, ¿no? Aún me acuerdo lo difícil que se me hizo enviar el email de despedida a toda la gente, porque bueno, yo entré en esa empresa bueno, porque eran muy cercanos, porque había alguien que confió mucho en mí, que en ese momento ya no estaba, y, y me di cuenta en ese instante lo difícil que es cambiarnos de trabajo, sobre todo el primero, porque pensamos que es para toda la vida. De alguna manera es para toda la vida porque desde este lugar yo sé que al menos voy a sobrevivir. Cuando di ese gran salto al vacío, me fui a un trabajo que no conocía, no tenía ni idea de nada, o sea, yo iba de cero, ni ser ingeniero, ni ser lo que hubiera estudiado, ni trabajado, valía para ese trabajo. Ahí tenía que empezar de cero. Pero me dio igual, porque al fin entendí que o hacía eso o mi vida iba a ser la misma. Y la gente siempre dice, ya, pero es que hay que pagar. Yo también tenía que pagar cosas. Y podía echarme a las 2 semanas. Pero yo lo di todo. Si me llamaron es porque lo valía, si me lo ofrecieron es porque querían que yo estuviera, luego yo lo doy todo y yo me quedo, ¿no? Yo estuve 3 años allí hasta que me independicé y empecé a hacer mi propio camino, 100%, que eso también es muy loco, ¿no? Ese salto de dejarte aquello que te ha brindado una gran evolución. Pero no nos vamos por eso, porque tenemos miedo a lo nuevo, tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo a que no tener el control de lo nuevo y que lo nuevo al final para nosotros simboliza una amenaza. Y eso supone para la humanidad el estar paralizada y encontrar trabajitos que crean que con eso pueden sobrevivir, porque tampoco tienen la capacidad de mirar más allá. Creen que el millonario o el que gana dinero, eso porque vende humo, porque es hijo de papá, siempre hay una justificación para desprestigiar al que gana o al que se lo ha currado, porque tú no tienes lo que hay que tener para atravesar todo eso. Entonces, cuando tú tomas conciencia de que los que ganan, los que van más allá, los que se han permitido salir de donde estaban, en realidad lo que te están mostrando es un camino, de que ellos lo han logrado y tú aún no lo has hecho, pero no quiere decir que no lo puedas hacer. Pero si los miras, los observas y te das cuenta de lo que hacen y tú empiezas a hacer cosas que ellos hacen para adaptarlas a tu realidad, te vas a permitir cambiar tu vida. Es decir, el que hoy está ganando 6.000 euros en una empresa, para llegar ahí posiblemente estaba de barrendero cuando tenía 17 años, o como yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, trabajaba repartiendo pizzas. Y sus padres le dijeron un día a su padre, déjate de trabajar de pizzas y vente a trabajar con nosotros. Y él dijo, no, porque mientras tú trabajas en lo que tú quieres, yo trabajo de pizzero, pero yo al menos me saco mis estudios. Hoy tiene un buen trabajo, hoy se está sacando una carrera con 3 hijos, pero porque supo decir que no en ese momento y decir, no, yo voy a estudiar y yo me gano el dinero de pizzas. Hoy tiene un buen trabajo, pero cuando tenía 14 15 años repartía. Igual que yo trabajé de repartidor de comida con un amigo que hoy es director de una gran empresa. Director o no sabría decirte, pero está en una gran posición que es el mano derecha del director o el CEO de toda una empresa. Pero que ese chico que está ahí ponía placas solares, repartía comida, era ingeniero, pero que le llevó hoy con 38 años a estar donde está. Y todo eso es un tránsito que uno tiene que atreverse a vivir, porque cuando le llaman de un sitio nuevo, tiene que ir y darlo todo. Pero aquí hace falta conciencia, a conciencia y sobre todo confianza en uno mismo y creer en su palabra y sostenerla. Y es algo que para mí es fundamental. Y es algo que dentro de sus 4 conceptos, que ya ni son, si te fijas, ya no son ni heridas, si te fijas, son detonantes. Cuando tú te das cuenta de que lo nuevo te da miedo, tienes que ir a por ello. Cuando veas que hay algo que desconoces, vea por ello. Cuando cada mañana te quieras levantar a las 7, pero no puedas porque es que prefieres quedarte en la cama, levántate. Todo eso tienes que hacer completamente lo contrario, porque eso te permitirá atravesar a través del cuerpo y de la realidad todo aquello que te atrapa. Cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta de que es posible. Hoy me ha pasado a mí. Hoy llegaba tarde el entrenamiento porque el niño no quería levantarse, porque el niño quería jugar, porque hemos ido a la escuela, hemos entrado los 10 minutos tarde para mí, porque él ha entrado en su tiempo, pero esos 10 minutos de menos, a mí, cuando venía hacia aquí, tenía que aparcar el coche, yo digo, ya no llego a entrenar porque yo tenía una clase. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? Aparcar el coche y decir,
venga, no voy a entrenar. Y en ese momento cuando he dicho no voy a entrenar, he dicho, ¿cómo que no vas a entrenar? Tú vas a entrenar. He cogido la mochila y he ido. Y mi inconsciente me estaba diciendo, no, y qué lo bien que estarías tomándote un café, desayunando tranquilo, en vez de ir a entrenar. Que no, que voy a entrenar. He ido a entrenar y cuando he salido me he sentido súper satisfecho. Y en ese momento le he vuelto a decir a ese ego que viene a frenarte en tu realidad, ¿por qué quiere otra cosa? De que en realidad le estás diciendo que sí que es posible porque tú lo eliges. Luego le haces consciente del hábito que quieres vivir y dejarte de justificarte a través de las cosas que te pasan, porque también nos enfadamos todos, y en ese caso te lleva a no hacer lo que dijiste que tenías que hacer. Hasta en ese detalle marca la diferencia de cómo estás progresando en tu vida o no. Entonces, si hoy no estás donde quieres estar, ponte una meta. Ve más allá. Ve al encuentro del trabajo que quieres. Mira qué cualidades quieres, tienes y qué quieres vivir. No, es que no hay trabajo. Vale, pues si partes de que no hay trabajo, déjate de querer ir a encontrar trabajo. Porque si crees que no hay trabajo, yo me acuerdo en plena crisis cuando llamó a mi primo si vivía en Valencia, le llamé, no sé, no recuerdo, que estábamos hablando, y me dijo, no, es que ahora hay una crisis tal, no sé cuántos, y me decía, sí, sí, no, ya sé que hay crisis y tal. Y le digo, ¿cómo te va a ti? Y me dice, yo tengo dos trabajos. Trabajo por las mañanas en un sitio y por las tardes de otro. Digo, wow. Mientras el humano se queja y se justifica de que no hay trabajo, de que se ha ido todo al garete, tú tienes dos trabajos. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿quién sostiene la verdad, no? Entonces, aquí este es el gran tema. Entonces, ya no son las heridas, no es el miedo, es lo que tú haces, que dices que es verdad, que lo sostienes y que haces que encima en tu realidad lo corrobores porque te pones a ver noticias que te dicen es que no hay trabajo y tú dices, ¿ves? Yo tenía razón. Entonces, mientras sigas comprando esa verdad, esa es la realidad que tú vas a vivir. Porque como decía, ¿cómo se llamaba este señor? Que en paz descanse, no me acuerdo ahora mismo. Decía que para poder manifestar lo que quieres vivir no es cuestión de pensarlo, sino de serlo. Y el serlo significa la verdad que sostienes. Entonces, la verdad que sostienes va a ser la que vas a vivir. Si para ti el dinero es malo, el dinero es sucio, el dinero se va, el dinero es para pagar deudas, pues eso es para lo que tendrás el dinero. Mientras no le pongas un referente diferente y le digas, no, el dinero es para ahorrar para una casa, el dinero es para un coche, el dinero es para un viaje, ese dinero jamás estará en ese lugar. Entonces, todo trata desde dónde haces lo que haces, que es la verdad que sostienes. Y es difícil, quizás, de decir, wow, ya, por eso es importante un proceso educativo, ¿no? Que es lo que hacemos en la escuela, es educar a la gente a que entienda desde dónde hace lo que hace para que hoy haga las cosas diferente y que su realidad cambie. Porque, como decía Buda, todo es causa y efecto. Luego la causa es el desde dónde haces lo que haces. Y si ese pensamiento es el troglodita que yo digo, que es el que la sociedad te ha impuesto, tú seguirás viviendo la misma realidad. Seguirás viviendo la realidad que el político, que la religión, que la ciencia o que la economía quiere que vivas. Si eres tú el que parte y dice, no, mi realidad es esta, a partir de ahora la vida que yo quiero es esta, y empiezas a trabajarla, y empiezas a caminarla, no simplemente pensarla, sino a sentirla, decirla y hacerla, cuando te das cuenta, te has transformado en eso. Y entonces las cosas cambian. Así que, si te das cuenta, es un proceso de cambio interno sobre el ideal de vida que quieres tener y en consecuencia lo vives. Pero claro, repito, si sigues viviendo a través de la incertidumbre, de la novedad, de las amenazas o de las cosas que no tienes bajo control, si esas cuatro se están disparando constantemente, estás perdido. Porque tu vida trata de que eso no se dispare. Y si eso no se dispara, entonces quiero estar tranquilo, supervivencia. Pero si se disparan, pero si van a estar siempre. Mm, Si es sí, que van a sí. estar siempre. La vida es incertidumbre. Mm. La vida es novedad. La vida es no tener el control. Vas a tener amenazas por doquier. Es que absurdo sería no asumir. Cuando lo asumes, todo cambia. Mm. También se trata, creo, de tener una perspectiva distinta de estas amenazas, ¿no? Las amenazas vienen a mí y yo me siento como una víctima de ellas y me hago pequeño y, Muy bien. y me truncan el camino, pues es lo mismo que dices, ¿no? Claro, si yo tengo esta mentalidad de que siempre voy a tener adversidades en mi vida que me van a tirar para abajo, pues me quedo abajo mejor, ¿no? Porque ¿para qué levantarme? Mejor aquí, de aquí ya no me Qué pueden bueno. tirar. Pero claro, si yo creo que esas adversidades están pasando para mi beneficio, para yo seguir subiendo, ¿no? Estas escaleras de la evolución y del crecimiento, para yo convertirme en una mejor persona. Entonces, al cambiar esa perspectiva, las adversidades ya no te tiran para atrás, sino como que Claro. te impulsan a subir. Entonces, claro, creo que también se trata
de tener esta doble lectura de todas las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y tomarlas Por como supuesto. motivación. Claro, Ujú. mira, no recuerdo qué experimento era, pero había un experimento, y aunque fuera verdad o no fuera verdad el experimento, es tan simbólico que me muestra en realidad de que la importancia desde dónde hago lo que hago, ¿no? Dice este experimento que cogieron a una persona y le pusieron unos electrodos en la cabeza, ¿no? Y cada vez que ella pensaba en un problema, pues se iluminaban ciertas partes del cerebro. Y entonces cuando pensaba en muchos problemas, le decían, vale, ahora vas a pensar todos esos problemas que has pensado antes como desafíos. Y se le iluminaban otras partes del cerebro. Luego te está diciendo que según desde dónde tomes la perspectiva de las cosas, tu cerebro va a activar una serie de cosas en ti y luego vas a sentir una serie de energías diferentes porque el cerebro comanda que en tu cuerpo se disparen una serie de hormonas que son lo que sería la energía de tu cuerpo para impulsarte hacia algo. Entonces, si tú tomas un problema como un desafío, deja de ser un problema y es algo que tienes que atravesar y resolver. La gente vive siempre en problemas. No es que me ha surgido un problema, me ha surgido un problema, es que tengo problemas, es que tengo problemas. Y los problemas son culpabilidad, sufrimiento, malestar. Pero tengo un desafío, si cambio mi lenguaje, mi cerebro va a activar también a su vez otras hormonas en mi cuerpo y además mi estado va a ser completamente diferente a la hora de afrontar un desafío que un problema. Porque un problema es el miedo a perder y un desafío es, vamos a por ello. Entonces cambia. Entonces, cuando tú te pones desafíos en la vida, tú vas hacia adelante. Y una cosa es el peligro y otra cosa es el riesgo. Una cosa es algo peligroso y otra cosa es algo que tienes que arriesgar. Hay que arriesgarse, ¿para qué? Para ir hacia lo que quieres. Y Ujú. arriesgarse no es dejo toda mi vida por eso. No, eso no es arriesgarse. Eso en realidad posiblemente esté más cerca del peligro, porque no estás siendo consciente de que estás jugando en un lado de la balanza nada más. Pero sí que lo que tienes que hacer es, de alguna manera, tomar conciencia de que el que no arriesga no gana, pero desde el aspecto de que el desafío que me propongo me permite crecer. No esperando a arriesgar para ver si así soy más millonario, luego sigo haciéndolo desde la supervivencia. Es que es muy diferente. Entonces, ¿y el peligro qué es? El peligro es ponerte, no, voy a saltar una altura de 3,5 metros. Hombre, es peligroso. Esto no es arriesgado, es peligroso, te puedes romper una pierna. Entonces, haz las cosas con conciencia, pero tómatelo como un desafío para que expanda. No como un desafío para sobrevivir, sino un desafío para, como diría Joe Dispenza, para supervivir. Y eso solo existe en la expansión. Entonces, como tú decías, ¿no? El desde dónde. El desde dónde tomas lo que tomas, el desde dónde piensas lo que piensas, va a determinar literalmente la acción que va a tomar tu cuerpo y tu realidad cuando empieces a avanzar. Pero es importante que cuando tengas una tesitura con tu entorno, con tu pareja, y entres en reacción, evalúes si realmente esa reacción va a permitirte construir para bien en tu vida o para destruir. Cuando empieces a ver esa balanza, te darás cuenta de que la reacción destruye y que lo que tengo que hacer es creaccionar, ¿no? ¿Qué digo yo? Creaccionar ¿para qué? Para que las cosas construyan. Luego, si hay algo que me molesta de mi pareja, yo tengo que poner conciencia de qué me molesta para no verlo como un problema o como un conflicto, sino como un desafío a resolver. Y entonces, claro, cambia el vínculo con mi pareja. Es que todo parte de ahí. El problema es que estamos tan programados que lo que hacemos es reaccionar ante todo. Y la reacción es supervivencia, Ujú. constantemente. Novedad, incertidumbre, no tener el control y una amenaza. Cuando tu pareja te dice tal cosa que no está bajo tu control, te cabreas. Cuando hay algo que no tenías esperado y no se cumple, luego no tienes el control, para ti es incertidumbre de lo que pueda pasar, luego entonces ve cabreo. Entonces, respira. Respira y evalúa y date cuenta desde dónde haces lo que haces. Porque a partir de ahí, la decisión que tomes va a hacer que toda tu realidad se mueva hacia una dirección o hacia otra. Luego, si nosotros percibimos, o mejor dicho, queremos percibir una realidad mucho mejor, tengo que parar, escucharme y tomar decisión para que realmente vaya hacia donde yo quiero. Porque si no nos estaríamos todo el día, bueno, que suele pasar, ¿no? La sociedad está todo el día enfadada, está todo el día crispada, está todo el día en conflicto con los opuestos, es decir, el otro es que es rojo, el otro es azul, el otro es del Madrid, el otro es del Barça, y todo ese conflicto es por una falta muchas veces de necesidad, por necesidades personales, por miedos, porque pienso que mi vida solo con eso puedo ser feliz. O sea, es una locura cómo está montada esta sociedad. Entonces, bueno, yo creo que es importante tomar conciencia de eso, ¿no? Desde dónde haces lo que haces, si para ti la vida es un problema o un desafío. Y Ujú. con eso creo que ya hay bastante, ¿eh? Sí, sí. Y es otro punto de partida totalmente distinto y creo que mucho más empoderador, ¿no?
Algo que a mí también me suele funcionar cuando experimento miedo es, vale, vamos a desmenuzar este miedo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar realmente? Si me atrevo a dejar el trabajo que me da una economía estable y puedo vivir tranquilamente y me meto a este mundo, que es mi caso, ¿no? Me metí al mundo de las terapias, por fin he encontrado algo que siento que no es un trabajo para mí, que me encanta, que es como lo busco, ¿no? Y cada vez que lo hago, o esto, mandarme a hacer entrevistas y seguir nutriéndome de conocimiento de gente que ya está en este mundo por mucho tiempo, es como, no sé, me alimenta mucho el alma, me llena de energía, de motivación para Claro, seguir este camino, ¿no? Pero antes de hacerlo o comenzar a hacer algo nuevo, es como, ¡buah! Eh, no sé, tengo que pagar el banco tal cosa, tal otra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, al final, pues no sé, tengo una familia, lo peor que puede pasar, pues si me tengo que volver a vivir con mi madre, pues me voy a vivir con mi madre, ¿sabes? ¿Es tan malo? ¿Vas a poder luego remontar tu vida? Sí, vale la pena hacer esto que te gusta tanto y correr ese pequeño riesgo, que en realidad, si lo quieres ver como riesgo, ¿no? Porque al fin y al cabo vas a ir teniendo un techo y una comida, esas dos cosas, entonces, si las para tienes, sobrevivir, ¿no? Que son la base de la pirámide, entonces, cuando lo ves de esa manera, el miedo es como, se va desvaneciendo poco a poco, ¿no? En realidad el riesgo no es tan grande y luego cuando te vas atreviendo, ¿no? Que al inicio empiezas con mucho pánico, cruzas esa barrera y es un subidón de energía de wow, lo hice y sigo viva, ¿no? Sigo sobreviviendo. Eh, pero luego, bueno, nada, ya he perdido el hilo ahora de lo que de lo que no, estaba diciendo. mira, yo cuando me dejé mi primer trabajo y entré en el siguiente, cuando me llamaron por teléfono, yo personalmente me dejé ese trabajo 3 años después, ganando lo que jamás sí pensaba que ganaría. Tenía 2.300 euros al mes para mí, un sueldo que en ese momento para mí era el sueldo de mi vida y que creo que el 6% de los españoles gana 2.000 euros. O sea, y después el uno gana mucho más, pero todos los demás nadie gana 2.300 euros al mes. Y en esa época yo era un privilegiado, pues yo me lo dejé. Dices, qué loco, sí, qué loco, es que me lo dejé, lo negocié, piramos paro, finiquito y me fui, porque lo consideré el momento oportuno para irme y volar y vivir de mí, porque sé que podía entregarme a una causa mayor, ¿no? Y ese es el tema. Yo aún recuerdo cuando mi madre me llama, que yo no le había dicho nada, y veo una foto en Instagram y en Facebook de yo regalé mi libro a todos mis compañeros, mi primer libro, que era Aprendo a olvidar, y ponía gracias por todo, por esta etapa y tal, ¿no? Entonces mi madre me llama y me dice, ¿te has dejado el trabajo? Mi, mi hijo acaba de nacer, mi mujer no trabajaba, que evidentemente estaba con el bebé y no lo podíamos permitir, y, y otro loco no lo hubiera hecho. Pero yo lo tenía muy claro. O sea, ¿cómo no voy a hacer lo que yo tengo que hacer? Y aún así ha sido toda una odisea. O sea, no me lo dejé y a los 2 meses estaba con la escuela a tope, ¿no? No, 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 no. En el coronavirus, o sea, en 3 4 eso fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2019, yo ya estaba solo y después entra todo lo del 2020, ¿no? Y fíjate cómo son las cosas que ese salto para trabajar para mí me permite contactar con otros clientes que también viven en el mundo del marketing y entonces de alguna manera generar un sostén que me permita ir desarrollando muy poco a poco y validando todo lo que en la escuela hoy comparto, ¿no? Y hoy, años más tarde, pues sí que puedo decirte que me dedico exclusivamente a eso. Pero para llegar a ese punto, uno tiene que haber pasado por instantes de Dios, no tengo nada. O sea, este mes no sé qué hacer. Sí, yo me acuerdo de ese mes. Y entonces yo abrí la veda, llamé a varios clientes y les dije, chicos, me abro a esto porque estoy en una situación de cambio, pero que ahora mismo necesito un aporte. Y entonces en ese momento se te da todo. ¿Por qué? Porque sigues haciendo tu misión y te puedes abrir a otros aspectos para que te ayude, ¿no? Y económicamente me restablecí y me permitió ir poco a poco desarrollándome. Lo digo porque aquí yo siempre digo que hay un ejemplo muy claro que aprendí de mi maestro y que no es que lo aprendiera de mi maestro, pero al fin y al cabo, si ves la película Aladdin, Aladdin cuando entra en la cueva,
le dice, solo pueden entrar los que son puros de corazón, ¿no? Y entonces Aladín, que es un chaval íntegro, a pesar de que robe, lo hace por supervivencia, pero él es amor, él disfruta, él lo hace desde la risa, ¿no? Entonces cuando entra a la cueva, él tiene muy claro que tiene que coger la lámpara, porque está amenazado, ¿no? Entonces tiene que coger la lámpara y es su único objetivo. Entonces, tiene tanta credibilidad y tan claro que lo que tiene que hacer que no se le desvía la mirada ni se desvía de nada. Pero está el mono, que representa el inconsciente que quiere coger un poquito de oro, ¿no? Que le dice, no toques nada porque se irá todo al garete. Y entonces él sigue a por la lámpara. El mono toca el oro y empieza a derrumbarse todo, pero él cree en sí mismo y va por la lámpara. Y va por todas y se tira al vacío a por ella y aparece el qué, la alfombra. La alfombra es la muestra de que si tú confías y sigues, cuando ya crees que te la estás pegando, no te preocupes, que llega lo que tiene que llegar para que la vida te dé lo que tanto andabas buscando. Y se te da. Es que se te da. Pero siempre y cuando en ese camino tengas claro tu coherencia y seas fiel a ti mismo, seas fiel a tu palabra, estés siempre diciendo y haciendo lo que dijiste que ibas a hacer, y entonces se te dará. No vale decir, no, yo quería eso, pero me entretuve con tal cosa. Yo quería esto, pero después me puse a trabajar con otras cosas, otro proyecto que tengo en mente. No, entonces no se te va a dar lo tuyo. La escena de Aladdin es perfecta porque la alfombra aparece para salvarte, para ofrecerte el que la salida. Y salen de la cueva y él tiene la lámpara. Y entonces, ¿qué posee el genio? Que le da que deseos. Entonces, el genio eres tú. Pero para que ese genio pueda manifestar deseos, tiene que cumplir su palabra. Y cuando más difícil se está poniendo ese instante, si se sostiene, aparece la alfombra para que entonces se te dé lo que tanto andabas queriendo encontrar. Y es la experiencia que yo he vivido. O sea, yo me tiré al vacío y la alfombra apareció, pero no va a aparecer cuando tú quieras. Va a aparecer cuando en realidad ya estés a punto de estamparte contra el suelo, que dices, no sé qué hacer, quiero crecer y no puedo, algo no está funcionando. Y de repente pasan cosas, haces no sé qué y sucede. Pero para eso hay que vivirlo, para eso hay que estar ahí, para eso hay que tener miedo, como tú decías, para eso hay que vivir el, la incertidumbre y decir, Dios mío, quiero salir de aquí, pero hay que vivirlo. Porque después cuando te vienen los que se convierten en víctimas y que es súper respetuoso porque están viviendo un cambio o no quieren salir donde están, yo les puedo decir que tienen que empezar a caminar hacia lo nuevo y dejar de hacer lo que no les gusta para vivir un tránsito que al escucharse se den cuenta de la cantidad de miedo que tenían y cómo la sociedad les ha educado para no salir de su cueva y no poder crecer y ganar lo que quieran ganar. Porque eso al final, hablemos de dinero, hablemos de trabajo, hablemos de expansión en la vida, eso es espiritualidad aplicada a la vida. O sea, la espiritualidad se aplica en el cuerpo y en la realidad. Y hay un concepto que aprendí de Gabriel Silva que viene a decir que el ser humano vino a evolucionar y el que no evoluciona no se queda parado, involuciona, porque vivimos en un mundo dual. Entonces, aquellos que no están evolucionando constantemente solo tienden a involucionar. Por eso la sociedad involuciona, porque está estancada. Solo aquellos que salen de la guarida, entonces se permiten evolucionar constantemente. Es un camino de constante expansión. Y eso le permite encontrar y conectar con dones y cualidades que porta uno dentro, que empieza a desarrollarlos y entonces destaca en su camino, en su misión. Pero claro, para llegar ahí hay que salir de esa cueva en la que tú tanto estás estancado y que te está llevando a la involución constante. Entonces llega un instante en que no pueden salir porque se han quedado ya en lo más mínimo de sus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, es todo su mundo, ¿eh? Daniela, hablo demasiado. Si quieres, tú córtame, ¿eh? Que yo me No, pongo aquí con tranquilo, yo el aquí café. dejo que la gente se expanda, porque además has escrito perfectamente donde yo me quedé trabada, que era aprender que luego de atreverte a dar ese salto, ¿no? Que son las grandes pruebas que hay una detrás de otra, al final comprendes que está sostenido, ¿no? Que si tú realmente crees en ti y la cosa se pone difícil, porque la cosa se puede seguir poniendo difícil, no va a ser que dejo el trabajo y ya subo y haciendo lo que hago, pues vivo de puta madre, no, es que así no es. Es como que Claro, el universo te dice, ¿realmente confías? ¿Realmente crees que este es tu camino? ¿No? A ver, te voy a dejar con 2 euros en el banco, ¿no? Y si tú claro. viendo esos 2 euros dices, no, sí, creo, esto es lo que me encanta hacer y esto es lo que creo que he venido a hacer, es como, vale, aparece la alfombra, ¿no? De Aladino que te dice, vale, si confías, pues venga, que te sigo sosteniendo y vamos juntos, ¿no? Qué Entonces mágico. también, sí, 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 ese confiar, ¿no? De que vas a tener todo en tu camino preparado para que tú sigas con tu misión.
Mira, tuve un alumno bueno, que tengo contacto con él porque es una cabeza, bueno, es una persona muy peculiar y muy en su ámbito, es una persona conocida. Y, y me dijo en una clase, es que no se olviden de una cosa, el universo siempre te dice que sí. Y dije, qué buena, porque yo no había caído. Si para ti el dinero es una mierda, el universo te dice sí. Si para ti el dinero es tal cosa, el universo dice sí. Si para ti el trabajo es tal cosa, el universo te dice sí. O sea, el universo siempre te va a decir que sí. Entonces, ¿qué le estás diciendo al universo? Porque el universo no escucha lo que piensas, escucha lo que le dices. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de sus palabras, se da cuenta que lleva invocando toda su vida la misma basura. Mira, este calendario que ves aquí, que es el calendario azteca, si tú miráramos hacia adentro un poquito, justo en el centro, hay una especie de lengua. Eso que se ve ahí es la lengua que sale, ¿no? Y en el calendario azteca, en el centro de ese calendario está la lengua, simbolizando que tu lengua es el centro de tu universo. Único verso, el verso que es aquello que sale dentro de ti, el verbo, la palabra. Luego el centro de tu vida y que maneja el tiempo, porque es un calendario, es lo que tú dices. Y de hecho, digamos, en la cosmovisión andina, sería en este caso el Causa y Pacha, en el hinduismo sería el Purusa y Prakriti, digamos, lo que serían los escritos mayas, encontraríamos, por ejemplo, al Chilam Balam. El Chilam Balam es unos escritos mayas que quieren decir mago y boca, boca de mago, ¿no? Y en este caso, en griego encontraríamos, en la época griega encontraríamos al logos, que es la palabra. Todos ellos, inclusive en la cristiandad, que es el verbo, el cual era Dios, Dios y el verbo y la palabra tienen que ver todo con lo que tú dices constantemente, que es lo que está creando tu vida. Cuando tú tomas conciencia de que todas las culturas antiguas, como Egipto, que representaban a Dios Ra como el creador del universo, pero que creaba su universo a través de la palabra, tal cual, porque el jeroglífico que lo representa es una boca y un brazo, una boca y un brazo que da dirección para decir quiero esto, y hágase el sol, y hágase la luz, y hágase las aguas, que se separen las aguas del cielo y de la tierra, y hágase la luz y el día, ¿no? Eso es lo que dice el Génesis cuando se crea, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que el centro de tu universo, porque eres un Dios encarnado, fuiste hecho a imagen y a semejanza, según las escrituras, tu palabra es lo que está creando una realidad constantemente. ¿Por qué? Porque tú lo que le digas al universo, el universo te va a decir que sí. Entonces, aquello que estás diciendo constantemente está creando en ti una verdad. Entonces, tu inconsciente, aunque no lo creas, va a ser siempre el que comande tu palabra. Por eso escúchate, para dejar de decir lo que no quieres para tu vida. O sea, ya no es cuestión de averiguar lo que sí quieres, pero empieza por dejar de decir lo que no quieres para tu vida. Porque, ¿sabes lo más loco? Que dirás que tal persona es tal cosa y vendrá fulanito y te lo corroborará. Y te lo corroborará. Y encima dirás, ¿ves? Tenía razón. Pero no es que tengas razón, es que tú estás considerando al otro lo que tú eres. Si tú dices que Dana es tal cosa y no me gusta por tal cosa, es porque en realidad te está mostrando algo que no te gusta de ti. Entonces, cuando te escuches, observa en la otra persona que te está brindando la oportunidad que tienes que resolver y reconocer en ti que no te gusta. Entonces, cuando no lo digas, te darás cuenta de qué está pasando en ti. Cuando lo reconozcas, dirás otra cosa. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos conocido a alguien, no da nadie decir, esta persona me cae fatal y no la has conocido nunca? ¿Cómo puede ser que te caiga más si no la has conocido nunca? Y cuando la conoces, te cambia la opinión. Y entonces, ¿de dónde se detonó ese juicio? Para considerar que a través de lo que creo que el otro es, que me gustaría a mí a lo mejor ser y yo no soy, porque es buen jugador de fútbol, porque es guapo, porque es guapa, porque baila bien, porque no sé qué, y te cae mal por eso, porque tú no lo logras. Entonces, cambias. Pero bueno, esto es todo un camino maravilloso, maravilloso. Para mí es un camino maravilloso. Dentro de que no es un camino tampoco de rosas, esto hay que decirlo, tú lo sabrás. No todo es qué bonito, la vida es. No, es la experiencia en sí misma del aprendizaje y para aprender hay que fallar. Hay que cagarla de vez en cuando como ser humano. Y cuando lo haces, corriges el fallo porque aprendes de él para que después no vuelva a suceder. Pero te va a venir otro examen y vendrá otro examen después y después vendrá una experiencia nueva. Y dirás, joder, ¿por qué a mí? Diré, ¿por qué la vida? Bueno, ahí está el cambio de perspectiva del que hablábamos, ¿no? Verlo como, ahí está la diversión en el juego, sino que aburrido. Mira, Claro que cambiemos sí. un poquito de tema, que en realidad no es cambiar tanto de tema, pero estaba viendo tu Instagram y hablabas de los 7 niveles de conciencia, que lo has mencionado al inicio de la entrevista Ah, sí. también. ¿Podrías explicarme un poco sobre ellos?
Bueno, hemos hecho un seminario, estas últimas 2 semanas he hecho 2 seminarios presenciales, ¿no? En Barcelona y en Valencia. Ahora para el 2024 tenemos alguno más preparado, iremos a Valencia, porque en Valencia estuvimos en Gandía esta semana, pero iremos a Valencia capital, queremos ir a Mallorca, queremos ir a Madrid. Y estos 7 niveles de conciencia, al final podríamos considerar 7 conceptos que me permiten entender en qué parte del camino me encuentro y que a su vez estos 7 conceptos están trabajando al unísono, ¿no? Porque cuando uno habla de un nivel de conciencia, si hablamos del primero, el primero sería el orden, ¿no? Porque es de donde todo parte. El orden. Porque el orden es, la orden, cómo estoy de ordenado yo y qué orden le doy a mi universo. Que hablábamos de la palabra, ¿no? La orden es la que yo doy a mi universo, pero el orden tiene que estar en mí, ¿no? Entonces, el orden tiene que partir de lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, ¿no? Al unísono y estar trabajando en coherencia, lo que se conoce como la coherencia funcional. Porque si la trabajas, funciona. Si no hay orden, hay caos, literalmente. Si el desde dónde haces lo que haces es que mi padre me dijo tal cosa y yo lo hago y no me gusta lo que hago y me cabreo, luego estás en caos porque tú desde dónde no es desde donde tú quieres, sino desde tu padre quiere. Entonces, la fuerza o el poder la tiene el otro. Entonces, tú tienes que entender que no podemos partir de vivir la vida que queremos si las ideas que vivimos no son nuestras, ¿no? Y a partir de ahí empieza el primer nivel de conciencia, que es tomar conciencia del orden. Y a partir de ahí empiezo a caminar. Y ahí es donde nace el segundo, que es la sabiduría. Que la sabiduría no es porque sea yo un sabio, sino porque la sabiduría nace porque yo saboreo el camino. O sea, si yo tengo, mira, tengo un melocotón, ¿vale? Que por cierto están buenísimos. No sé de dónde lo saca la frutera al lado. Y este melocotón, yo puedo estar toda la vida en la universidad estudiando el melocotón, que es lo que nos hacen, ¿no? Tú estudias en el colegio, en el instituto, y de alguna manera, cada año que pasas, pues a lo mejor en la universidad ya te abren el melocotón, ¿vale? Y te dan un trozo de piel, ves por dentro cómo es, los huesecitos, tal, no sé qué. En el colegio te dijeron dónde crecía el melocotón, en el instituto te dijeron que la piel era de esta forma, ¿no? Y en la universidad te lo parten. Y te dicen que cuando hayas acabado la universidad y hayas trabajado 4 años y tengas experiencia laboral, entonces ahí te la podrás comer. Y es simbólico porque es así. En cambio, la sabiduría nace porque yo cojo el melocotón, lo toco, lo corto y lo pruebo. Y entonces lo saboreo. Y en el momento que lo saboreo, mi cerebro hace ¡fum! Y dice, esto es un melocotón. Mi cerebro en ese instante sabe lo que es un melocotón. No sabe por lo que ve, sino sabe por lo que saborea, por lo que huele y porque todos los sentidos se ponen a vivir eso que está saboreando. Y en ese momento es cuando nace la sabiduría, porque la sabiduría viene de la palabra, o mejor dicho, viene de lo que el sabio cuenta porque lo ha experimentado. Entonces, no puedo tratar de querer vivir la vida a través de lo que me cuentan sin haberlo experimentado. Por eso es tan importante hasta qué punto yo me creo lo que la ciencia me cuenta, lo que el político me cuenta, lo que de la economía me cuenta, lo que estos paradigmas que nos están imperando constantemente nos cuentan como la verdad sin haberlo experimentado. Y podemos verlo en la política hoy en día. Tenemos políticos y ministros que no han trabajado en su vida diciendo cómo tiene que ser el sistema laboral en España. Entonces, ahí no hay sabiduría, ahí hay conocimiento, pero no lo han llevado a la práctica porque no han trabajado en su vida. Entonces, ese es el gran dilema. ¿Cómo podemos permitir que esto esté pasando? Pero bueno, como yo no puedo hacer nada, lo que sí puedo hacer es llevarlo a mi realidad. Yo cuando alguien me dice, esto es así, le digo, bueno, vamos a ver si es así. Yo voy a probarlo. Puede que tengas razón, si no te la niego, pero voy a experimentarlo yo por mi cuenta y al saborearlo te daré mi impresión que he filtrado a través de la experiencia. Y eso se convierte en sabiduría. Por eso es importante hacer lo que uno dice y trabajarlo y caminarlo. Porque cuando viene alguien y te dice, Daniela, ¿cómo puedes decir que estás haciendo tal cosa? ¿Cómo te has dejado el trabajo? ¿Cómo tú eso no lo vas a lograr? Y entonces tú dices, es verdad, no lo voy a lograr. Y lo dejas de hacer. Es que supuestamente él sabe, mi padre sabe, mi primo sabe, porque él no tuvo éxito. Ah, no tuvo éxito y él sabe, no, él no tuvo éxito, pero yo voy a caminarlo. Y entonces cuando tenga éxito dirán, qué suerte, no, yo lo he saboreado. Y entendí hacia dónde tenía que dirigirme y seguí tomando constancia de lo que yo quería vivir. Entonces, claro, ahí te cambia la vida, porque te das cuenta de que tú puedes saber mucho, nosotros podemos saber mucho, podemos haber leído 1000 libros, pero en la escuela una de las cosas principales es, yo te puedo explicar cómo funciona la espiritualidad aplicada a la vida cotidiana, pero si significa la vida cotidiana es porque esa espiritualidad la llevas a la vida, la llevas a la experiencia, espiritualidad práctica, punto.
Sin espiritualidad práctica, de nada sirve ser un místico que está todo el día meditando y que después me llaman por teléfono, como me ha pasado alguna vez, Juan, me tienes que dar porque es que no tengo dinero. ¿Dónde está tu humanidad? Dejaste de ser humano. ¿Cómo puedes decir que hoy no tienes dinero? Eso no lo viste venir porque estás todo el día allá arriba. Entonces, el místico, la desconexión mística, la desconexión demasiado terrenal, nos invita a perdernos en el camino. Luego hay que aplicar la espiritualidad a la tierra. ¿Para qué? Para que se te dé la vida que tú quieres. Ese es el gran tema. Entonces, estos 7 niveles de conciencia vienen a mostrarte el camino de cómo sostener en tu realidad, a través de estos 7 niveles, que están vivos constantemente, y darte cuenta en qué parte del camino estás y cuándo te estás desviando y cuándo no, y qué no hiciste para, a través del conocimiento de estos 7 niveles de conciencia, tomar acción. Es decir, si entro en caos, coño, tengo que poner orden. Si hay algo que no sé, tengo que caminarlo. ¿Por qué? Porque tengo que saborearlo. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar los otros que van trabajándose al unísono. Entonces nos permite no simplemente 7 niveles de conciencia que dicen un libro, no, no, no. Son 7 niveles de conciencia que son específicos para etapas del camino que estás viviendo y que a su vez te permiten reorientar lo que estás viviendo. Porque dentro de cada uno de los 7 niveles de conciencia, digamos que está lo opuesto, ¿no? Digamos, del caos, del orden sería el caos. Y de la sabiduría, que es la que me lleva a la acción, estaría la pereza. La pereza que es, ¿para qué? ¿No? Si a lo mejor no lo voy a lograr. Total, si no sé hacerlo. Ya, pero si te has propuesto hacer algo que no sabes hacer, es normal que no sepas hacerlo porque es nuevo. Luego ve. Cuando te entre pereza, ve. Pereza. Cuando te entre pereza, ve. Cuando te esté diciendo, es que no lo sé, ve. Y entonces saborearás. Y de repente sabrás hacerlo. Y el día que lo sabes hacer dices, ostras, no era tan difícil, ya. Pero hasta que no das ese paso no puedes saborear. Y el saborear te permite encarnar la sabiduría. Entonces ahí podríamos estar todo un taller, ¿no? Que estuvimos ahí de 9 horas, que ahora lo vamos a hacer en 2 días, porque hemos visto que da para 2 días, porque era muy intenso. Y tomar conciencia de ello, ¿no? Valga la redundancia de los 7 niveles de conciencia, de que al final son 7 conceptos que me invitan a tener una conciencia elevada y darme cuenta en dónde me trabo. Porque el gran tema ni siquiera son los 7 niveles de conciencia, sino los opuestos, que son los que nos frenan en el camino. Tomar conciencia de ello para dirigirme al que me permite seguir avanzando. Y eso cambia completamente la realidad de uno, porque toma acción en la vida. O sea, toma acción en la vida. Puedes meditar, puedes saber de registros acásicos, puedes saber de 1000 experiencias o 1000 herramientas, pero eres humano. Y en la humanidad lo que te funciona es la espiritualidad con el cuerpo aplicada a la experiencia. Punto. A partir de ahí, aplica todas las herramientas que quieras. Pero si en este momento tus relaciones no funcionan, el trabajo que tienes no te gusta o no tienes la economía que quieres, puede ser todo lo místico que quieras, pero tú has venido a vivir una experiencia humana y tu alma ha venido a vivir esa experiencia. No la estás tomando. Estás desconectada de la humanidad. Tienes que conectarte al cuerpo para vivirla. Y entonces te cambia la realidad. Y cuando empiezas a entender cómo funciona tu realidad, cómo funcionas tú puedes tener otras herramientas brutales que te puedan llevar a vivir experiencias místicas, pero no te olvidas de ser humano. Sino para qué viniste a vivir esta experiencia. Te podrías haber encarnado, yo qué sé, en una tortuga, ¿no? Digo yo. No viniste a ser humano. De hecho, mira, hay una frase, hay unas cantantes que, bueno, en Spotify lo puedes encontrar, que es Laboratorium Piesni. Laboratorium Piesni. Son unas polacas y han sacado una canción en castellano, me pareció brutal, que se llama Ábrete corazón. La última frase de la canción, que dura 9 minutos, solo en la última frase dice, para conocer a Dios hay que aprender a ser humano. O sea, y el Dios que en ti, que es el que crea la realidad. Pero para poder hacer eso hay que aprender a ser humano. ¿Y cómo aprendes a ser humano? Siendo coherente, tomando conciencia desde dónde haces lo que haces. Y caminar, saborear e ir hacia adelante. Evolucionar. El resto es involución y no aprenderás a ser humano. Tendrás una personalidad. O muchas. Persona del prosopos del griego, máscara. ¿Son una máscara? Sí, sí, tal cual. Estamos en un momento en el que tenemos que integrar, ¿no? Mucha gente se queda en lo espiritual y en leer libros y es ver muchas entrevistas, muchos podcasts, pero la acción, ¿dónde queda? ¿No? Hemos Por venido supuesto. aquí a equilibrar ambas partes, ¿no? A romper un poco con esa polaridad en la que estamos Exacto. sumergidos. Claro, Entonces, claro. sí. Me ha encantado eso porque sí que he de reconocer que tengo mucha gente que me ve, muchísima, y de hecho que conozco, me encanta lo que hacen. ¿Y qué tal te va? Bueno, no me va mal, porque no tomas acción.
Ostras, es como diciendo que el tema está en que la espiritualidad no es para que se quede en lo imaginario, es para llevarlo a la vida. Porque si no lo llevas a la vida, no te das cuenta de que la vida te está dando todo lo que necesitas para vivir la experiencia más sublime que has venido a vivir. Es que ese es el tema. O sea, cuando la gente se mete en la escuela y lleva 3 meses, dice, oye, ¿esto por qué no lo han contado antes en la escuela? Porque en la escuela no puede estar porque te permite ser libre. Y no quieres que seas libre. Es porque te abre la mente y te abre la experiencia. Y te das cuenta de que la espiritualidad ya la aporto. Pero no puedo desconectar la espiritualidad ni siquiera al cuerpo. Tengo que conectarlo. Porque si yo sé de espiritualidad y sé de sobrevivir, perfecto. Pero si no integro ambos, estoy desconectado. Tenemos No te tres hace mundos. nada. Claro, es Ujú. porque tenemos el mundo simbólico, el mundo imaginario o energético y el mundo real. Si yo me quedo pensando las cosas en las nuevas ideas que tengo y en la realidad no hago nada, yo me quedo desconectado y me quedo en el imaginario que se llama y me convierto en la víctima. La víctima es lo que desconecta en las ideas del cuerpo y vivo en el imaginario pensando en lo que me gustaría, en qué guapo Joe dispensa las energías, en qué guapo el cursito que me he hecho ahora de no sé qué, donde hemos hablado de runas y de buah, del tarot, ya, pero en la humanidad, si no tienes anulado esos tres mundos y lo estás aplicando a la vida, De nada no sirve. vale. O sea, no sirve de nada. Sirve vivir en una experiencia mística desconectada del cuerpo. Y esas personas a veces digo, es que tengo problemas porque tengo que irme a casa de mi madre a vivir. Y dices, ¿cómo puede ser? Con lo místico que eres. Porque estás desconectado de la realidad. Y no es una crítica. Es una crítica constructiva de, tío, toma acción. Tía, me da igual. Si es que no importa. Aquí lo que importa es que tomes acción para cambiar tu realidad. Todo lo que sabes, llévalo a la vida. Pero aprende a moverla. Pero no sé con quién hablaba el otro día con un amigo de Ibiza, decía, la vida sin movimiento no hay nada. La vida es movimiento. Luego, si no te mueves, ¿cómo pretendes crear una empresa? Si no te mueves, ¿cómo pretendes crear riqueza? ¿Qué te Ujú. crees? ¿Que Oso generó riqueza desde el sofá? No, Oso todo lo que creó fue a través de un movimiento, que fue una sabiduría que él supo mover y que generó una comunidad gigante. ¿Era un loco? Sí, lo que quieras, pero fue un creador de realidad en la Tierra. Ujú. ¿Que quieres ser Buda y te quieres ir del reino e irte a los árboles y meditar? Perfecto, no pasa nada, ya está, sí es perfecto. Pero yo en esta experiencia pienso que no he venido a ser Buda, he venido a iluminarme, no lo sé. ¿A tener momentos de luz? Pues posiblemente, pero a vivir la experiencia humana en esta sociedad. Entonces, dentro de esto, como creador de realidad, uno tiene que responsabilizarse de lo que vive, entendiendo que la espiritualidad tiene que ser aplicada. El resto, pues vale, todo muy bien. Vete a un retiro a cantar, vete a un retiro a bailar, vete a conectar, a vivir del sol, que me parece genial y sé que funciona todo eso, pero tu vida cotidiana tiene que estar correspondiente a eso que haces. Ley de correspondencia, que corresponde. Si no corresponde, hay algo que no funciona. Entonces, para mí es uno de los puntos más importantes. Por eso, una de las grandes exámenes que tengo este año, que ya creo que estoy aprobándolo, ¿no? Aunque es una consideración personal, porque nadie puede venir a decirme, ¿has aprobado? Tengo que ser yo y mi realidad es la que me dice si ha aprobado o no. Porque es que es literal. Si alguien te examina es la vida, a través de lo que tú eres o en el ideal de vida que te has transformado. Entonces, yo soy mi propia enseñanza, tengo que serlo yo. Si no lo soy yo, de nada me sirve. De nada sirve no aplicar lo que yo enseño en mi familia, en mi relación, con mi hijo. Y que también me equivoco, sí, pero tengo que aplicarlo. ¿Por qué? Porque eso me permite conectarme con el deseo que quiero vivir. La gente que dice, no, yo la alimentación, yo ayudo a otros a alimentarme, ¿y tú qué tal te alimentas? Bueno, últimamente mal. Entonces, ¿cómo pretendes que te vaya bien si tú no eres lo que das? Sí, es como darle dos mensajes distintos, ¿no? Al universo. Le estás diciendo, pienso así, pero actúo de otra manera, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué te doy? Y que, ¿Una ojo, cosa o la otra? y que también es normal, ¿eh? Que hagamos en esa. Yo caía al principio mucho en eso y me daba cuenta hasta que haces lo que tienes que hacer y dejas lo que no tienes y dejas de hacer lo que no tienes que hacer para convertirte en lo que tú transmites. Y entonces te das cuenta de que todo cambia. De hecho, no sé de quién lo aprendí esto, al final no me acuerdo. Eh, Dijo, cuando veas a un maestro exponer, un maestro, una maestra, no importa, no te guíes por lo que dices, por lo que dice, sino mírale la vida y guíate por cómo vive su vida. Porque entonces te darás cuenta de la coherencia que porta y cómo transmite el mensaje. Y si tiene Ujú, consistencia. Y eso ujú. es fundamental. O sea, no puedes pretender vivir del Reiki, pero a ti no aplicártelo. No puedes pretender de vivir
de ser profesor de meditación y tú no meditas. No, medito en las clases con los alumnos. No, no me vale. Tienes que llevarlo a la experiencia, todo ese conocimiento, y atravesarla. Y cuando más la atravieses, mejor. Entonces, Claro, esto tú es un examen. le dices a tus alumnos que mediten una vez al día por lo menos, ¿no? Y tú solo meditas en las clases, ¿no? 2 veces a la semana, entonces no tiene mucho sentido. Juan, lo hemos, creo que tocado muchos temas y han salido muchísimas pepitas de oro que pueden ser semillitas para mucha gente que nos está escuchando ahora. Voy a cerrar ya la entrevista haciéndote una pregunta que le hago a todos mis invitados, que es, ¿qué es Dios para ti? Para mí Dios es, digamos, el reflejo en el que uno tendría que observarse porque ya lo porta dentro de sí mismo. Entonces, creo que Dios, la palabra Dios es un tabú enorme. Entonces hay que ir al entendimiento de qué simboliza nuestra vida. Y si fuéramos a las escrituras nos encontraríamos con que Dios es la palabra, Dios es el verbo. De hecho, Juan 1.1 dice, Dios, no, el verbo está con Dios y el verbo es, ¿cómo era? Dios está con el verbo y el verbo está con Dios. Luego el verbo es Dios. Y el verbo en griego es palabra, ¿vale? Entonces, palabra y verbo, que es el verbo, es lo que determina la acción, es Dios dentro de ti. Porque Dios dijo, como decía antes, hizo la luz. Dios dijo, hágase las aguas. Dios dijo, hágase la noche, ¿no? O sea, de alguna manera simbólica no me lo sé de memoria. Entonces, Dios no deja de ser una representación de lo que tú portas dentro. Y esto hay que entenderlo, porque si no, no serías creador ni co-creador o como quieras llamarlo. Luego, Dios no es nada que esté fuera de ti. Las religiones vinieron a separar al humano de lo que porta dentro, por eso la fe salió fuera de él para, de alguna manera, idolatrar algo que no puede ver, cuando en realidad lo intangible lo porta dentro y se llama fe. De ahí la palabra pistis de mi escuela, que es confianza, fe propia, que te permite encontrar la sabiduría y la verdad que ya portas dentro de ti. Y eso es porque conectas con ese Dios con el que estás conectado. Eso es para mí Dios. El resto son tesituras o florituras, mejor dicho, para separar, para dividir a la humanidad desde que ven este plano. Entonces, les invito a que reconsideren esta idea y empiecen a conectar con ese Dios que portan, porque siempre estuvo y estará, pero para eso tiene que escucharse. Muchísimas gracias, Juan Lu, por aceptar compartir esta parte de tu camino conmigo y con los que nos escuchan. Gracias por tu presencia. Si tienes algún mensaje final para la audiencia, yo creo que ya Nada. con lo que has dicho ha quedado perfecto. Que muchas gracias a todos y a todas, que seguimos en el camino, que un placer haber estado aquí contigo, que muchas gracias por ofrecerme este espacio y que nos sigan a ambos, que tenemos mucho que contar, los dos. Sí, yo voy a dejar ahora en la cajita de descripción abajo del vídeo todos tus contactos para que, bueno, si están interesados en la escuela o quieren aprender un poco más de ti, pues que vayan allí. Y a Súper. los que nos están viendo, pues muchas gracias una vez más. Ahora en la pantalla van a aparecer otros episodios del canal que seguro que les interesarán, así que quédense un poquito más y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao, chao.